Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Amén. Pueden abrir sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Vamos a estar en versículos 9 al 23 en el mensaje de hoy. Si tú vienes por primera vez, de verdad que bienvenido. Espero que te sientas en familia y que puedas entender que lo que vamos a hacer ahora, después de haber cantado y orado, es poder leer juntos la palabra de Dios, la Biblia, y poder meditar juntos en lo que dice ahí. Y mi oración es que juntos, todos nosotros, podamos encontrarnos con la realidad que hay en este texto bíblico. Entender qué es lo que dice la Biblia, comprenderla por nosotros mismos. Y también que haya un impacto en comprender cómo esta verdad que Dios nos está hablando en esta porción de la Biblia se conecta y afecta nuestra forma de pensar, de vivir, de sentir en nuestro día a día. Así que vamos a pedir a Dios que nos ayude para hacer eso, a pedirle que el Espíritu Santo pueda estar trayendo fruto espiritual en nuestras vidas, todos nosotros, mientras leemos la Biblia y buscamos entenderla y vivirla juntos. Vamos a orar. Señor, te pido que seas tú con nosotros el día de hoy, mientras nos acercamos a la carta a los Romanos, capítulo 3. Te pido, Dios, que sea tu Espíritu Santo trayendo fruto espiritual en nuestras vidas, convenciéndonos de pecado, justicia y juicio, y llevándonos a una fe robusta en Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. El título del mensaje de hoy es Todos necesitamos el Evangelio. El texto que vamos a estar leyendo y meditando el día de hoy es un texto muy conocido por la comunidad cristiana y habla de que todos somos pecadores. Pero yo quiero que veas más allá de simplemente la mala noticia de que todos somos pecadores, porque la Biblia no nos lleva hasta un callejón sin salida para dejarnos ahí. No, Pablo mismo en este mismo pasaje dice que la ley está ahí para mostrarnos que no podemos, que somos pecadores, y así poder ver nuestra necesidad del Evangelio. Por eso, al final, el mensaje que quiero que nos llevemos es que todos nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos el Evangelio. Ahora, quizá alguna vez te has encontrado con personas compartiendo el Evangelio o contigo mismo en una situación en la que tú has querido compartir el Evangelio y de repente vamos a poner que estás con un familiar y están por fin llevando una conversación que parece que hay una conexión, que te está prestando atención. Quizá está poniendo un poco de interés en lo que estás diciendo y te empiezas a hacer esta pregunta. La conversación va muy bien. Me estoy conectando con él, puedo hablar de Dios.
¿será que tengo que mencionar que está condenado al infierno? ¿Será que tengo que mencionar a mi familiar, eres pecador, eres culpable? ¿Será que esto es necesario o podemos seguir hablando de las cosas positivas? Ahora, quizá tú estás visitándonos y estás explorando la fe cristiana, quizá estás dándole una oportunidad a escuchar un poco de qué se trata el cristianismo, y quizá te has preguntado por qué existen predicadores que hablan del juicio de Dios, que viene pronto el juicio de Dios o que estamos condenados. ¿Acaso los predicadores no deberían estar ahí para animar a la gente? Para motivarla, para ayudarle a seguir adelante en un mundo lleno de tanto estrés y dificultades. Si alguna vez has tenido esos pensamientos o conoces a alguien que lo has tenido, no estás solo. Es más, en 1932 hubo un profesor de Harvard junto con otros creyentes y pastores que juntos publicaron un libro, una obra que buscaba cambiar el enfoque de la iglesia. Ese libro en inglés se llamaba Rethinking Mission, repensando las misiones. Ahora, ahí él escribe esto: la verdadera meta de la misión cristiana debe ser buscar junto a la gente de otras tierras un verdadero conocimiento y amor de Dios, expresando en vida y palabra lo que hemos aprendido por medio de Jesucristo y esforzándonos por hacer efectivo su espíritu en la vida del mundo. No hay nada ahí negativo, por cierto. Sigue el libro diciendo, además, el evangelismo es ministrar las necesidades seculares de los hombres en el Espíritu de Cristo. Y termina diciendo, creemos que ha llegado el momento de liberar los aspectos educativos y otros aspectos filantrópicos, es decir, ayuda al pobre, de la obra misionera, de la responsabilidad organizada hacia la obra de evangelismo consciente y directa. Lo que está diciendo este profesor de Harvard de manera muy complicada es que él quiere animarnos a dejar de predicar el mensaje del evangelio para que nos enfoquemos en la ayuda social a los pobres, a los necesitados, y para que nos enfoquemos en hablar junto a otras religiones de nuestro amor común hacia Dios. Él quería que las misiones se enfocaran en lo que las otras religiones tienen en común con nosotros y en cómo aman a Dios de manera similar, sin condenar a las otras religiones ni a ninguna persona fuera de la fe cristiana. La predicación del pecado y de la condenación debe estar ausente. Con ese texto mi corazón ha estado pesándome y doliéndome, porque he estado también en contacto y tratando de conversar con grupos de musulmanes. En internet hay tantos y tantos y tantos musulmanes listos para compartir su fe. Y había un grupo que se llamaba Love Extremists, extremistas del amor. Lo que ellos querían decir es, ustedes creen que los musulmanes somos extremistas, pero realmente somos extremistas del amor. Queremos amar y queremos ayudar al prójimo. Y yo me pongo a pensar, eso es exactamente la oportunidad que este profesor de Harvard quería que uno agarrara para decir, ¿sabes qué? Los cristianos también amamos a Dios y amamos a la gente, y después también las otras religiones. ¿Y por qué no mejor todos nos juntamos y decimos, ¿sabes qué? Todos estamos de acuerdo. Quizá tú nos estás visitando y estás explorando la fe cristiana y dices, eso me suena bien, ¿qué hay de malo con eso? Porque alguien va a estar en contra de eso. Nosotros debemos predicar
no lo que nos parezca que esté bien. Nosotros debemos comprometernos con un mensaje, no porque nos haga sentir que vamos en el camino correcto, sino porque Dios lo ha dicho. Porque es la verdad. Porque no nos estamos mintiendo a nosotros mismos y convenciéndonos de algo que es falso. Entonces debemos predicar que todo hombre se halla culpable ante el juicio de Dios, porque si no se predica la perdición del hombre, no se puede exhortar a arrepentirse y a buscar la salvación en Cristo. Y al final, dice el profeta Ezequiel, esa sangre va a estar sobre ti, porque tú no le advertiste que su condenación estaba pronta. Y dijiste, todos amamos a Dios, estamos bien. Los falsos profetas de Israel predicaban paz, paz, cuando no había paz. Los motivadores de hoy en día que encontramos en internet le aseguran a toda la gente que Dios es su amigo, que los apoya y les dice sigue adelante, pero nunca les advertirían del juicio de Dios. Y ante todo, todas estas voces y mensajes que compiten unos contra otros, la gran pregunta que yo quiero poner ante todos nosotros es, ¿quién está en lo correcto entonces? ¿Quién determina cuál es el mensaje verdadero? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si ustedes ven en Juan 16, del 7 al 11, dice, y cuando el Espíritu Santo venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu del Dios que es amor, va a venir y ¿qué va a hacer? Convencer al mundo de justicia, de pecado, de justicia y de juicio. Y continúa el versículo, de pecado porque no creen en mí, de justicia porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más, y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ese es el mismo Espíritu Santo que estuvo guiando al apóstol Pablo hace 2000 años mientras escribía la carta a los romanos que hemos estado leyendo y estudiando. Y mientras él escribía estos primeros capítulos tratando de convencer a los lectores y a todo el mundo en el futuro que leyera su carta, convencer a los lectores de esto, de pecado, de justicia y de juicio, para llevarlos a Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo, y puedes resumir el capítulo 1 al 3, 1, 2 y 3 con esa frase. ¿Qué está tratando de hacer Pablo? Convencer a los lectores de pecado, justicia y juicio para llevarlos a Cristo. Ahora, en el capítulo 1, Pablo comenzó haciendo eso, exponiendo la inmoralidad, idolatría y pecaminosidad de los paganos, gentiles. En el capítulo 2, luego se enfoca en los moralistas, que podían ser judíos o gentiles o no sabemos quiénes, pero probablemente judíos. Y finalmente Pablo termina el capítulo 2 explícitamente condenando a todos los judíos, el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, también bajo pecado, justicia y juicio. Entonces, ¿quién queda de pie ante la acusación de Dios, ante la acusación de Pablo? ¿Quién es suficientemente bueno para no temer al juicio de Dios? Nadie. Y por eso llegamos a esta gran conclusión del argumento del apóstol Pablo en estos capítulos. El día de hoy vamos a leer, por favor, en esta primera parte, mira tu texto bíblico, abre tu Biblia. Si no tienes Biblia, busca en tu teléfono Romanos 3:9
y vamos a estar en adelante. Y dice así: entonces, ¿qué? Dice Romanos 3:9. ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Puesto en una sola frase, este pasaje significa que todos, sin excepción, son declarados culpables. Eso es lo que significa. Por lo tanto, todos sin excepción necesitan el evangelio. Entonces, eso es lo que dice el Espíritu Santo a nuestra iglesia el día de hoy. Nosotros creemos que el Espíritu Santo está vivo y activo y es una persona que pastorea a la iglesia también. Y creemos que la forma en la que Él habla no es porque me da visiones a mí como pastor y me da profecías específicas para ustedes, sino porque usa la palabra de Dios, la palabra del Espíritu Santo escrita acá con el significado original, y lo hace vivo para impactar nuestras vidas y para aplicarlo a nuestras necesidades esta semana, y lo usa el significado que está acá para moldear nuestra manera de vivir. ¿Qué dice entonces el Espíritu Santo a nuestra iglesia hoy? Dice que todos los seres humanos están atrapados en las aterradoras manos del pecado y urgentemente necesitan mi salvación. Escucha al Espíritu diciéndote que trayendo esta verdad clara a tu mente y tu corazón, todos los seres humanos están atrapados en las aterradoras manos del pecado y necesitan mi salvación. Eso se aplica diferente para diferentes personas. Si tú no eres un cristiano, si tú no has entregado tu vida a Cristo, si tú todavía lo estás pensando, tú necesitas la salvación de Dios hoy. Y si tú estás seguro de tu salvación, tú necesitas ser un instrumento del Espíritu Santo para proclamar el mensaje de pecado, justicia y juicio, y del Salvador Jesucristo crucificado y resucitado, la única salvación para la humanidad. Ellos necesitan la salvación que tú tienes. El día de hoy vamos a explorar entonces cuidadosamente ese texto bíblico. Y vamos a tener 3 puntos, pero vamos a comenzar con el primero, simplemente yendo por el texto que tenemos frente a nosotros. Yo te pido que abras tu Biblia, te pido que vayas conmigo a través de cada versículo. Y lo primero que vamos a hacer es leer nuestro veredicto. Y yo voy a hacer algunos comentarios a través de los versículos. El veredicto o sentencia que Pablo tiene, lo podría yo dividir nuestra lectura en 3 etapas. Primero, él establece la denuncia. Mira lo que dice el versículo 9. Él denuncia. Segundo, pone las evidencias de su denuncia. Y tercero, su conclusión. Entonces vamos a ver la denuncia, el versículo 9 solamente. La denuncia de Pablo. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está terminando su argumento sobre los judíos, diciendo que ellos tenían privilegios, que habían tenido las escrituras del Antiguo Testamento, habían tenido los pactos, habían tenido una relación muy cercana con Dios, y de ellos vino el Mesías. Pero dice, ¿acaso estos privilegios nos ponen en un estatus espiritual distinto
al de otras personas? Y Pablo responde, mira tu texto, de ninguna manera, dice la Biblia, porque ya hemos denunciado. Es decir, ya hemos sido acusados como culpables de antemano. Ya se ha presentado formalmente una denuncia legal contra nosotros ante los ojos del juez justo. ¿Cuál es esa denuncia? Mira tu texto, que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Esa es la denuncia de Pablo. Pablo dice, es cierto, los judíos han recibido regalos especiales de Dios, privilegios preciosos y valiosos, pero aún así los judíos también están bajo pecado y tienen el mismo problema que los paganos más corrompidos. ¿Cuál es el problema? Están todos bajo pecado, dice la Biblia. Ahora, ¿qué significa estar bajo pecado? ¿Qué significa esa frase en tu versículo 9? El griego da una idea de estar bajo el control, el dominio o el poder del pecado. Es decir, el pecado no solo se refiere a nuestras malas decisiones o falta de disciplina o descuido al cometer errores. Pablo también nos muestra otra dimensión del pecado, el pecado como poder. Así como la gracia de Dios tiene poder, el evangelio tiene poder para restaurar, para reparar, para dar vida, para construir. Así el pecado es poder para corromper, para destruir, para matar, para esclavizar, para dañar y apagar. El pecado es un veneno que nos intoxica y arruina nuestra habilidad de tomar decisiones sabias, racionales y convenientes. El pecado comienza a corromper nuestros gustos. ¿Qué nos gusta hacer? Cuando ya se acabó el día de trabajo y estoy en mi casa y digo, bueno, quiero relajarme, ¿qué es lo que me gusta hacer? El pecado, aquellos que están bajo el poder del pecado, bajo pecado, intoxica nuestros gustos, nuestra mente, nuestro corazón para llevarnos a tener ideas de hacer cosas que van contra la voluntad de Dios. El pecado te lleva a desear la maldad, la inmoralidad y la rebelión contra Dios. Y todo eso es malo, ¿por qué? Porque nos lleva a la muerte. Nos lleva al infierno, nos lleva a la condenación. Y nosotros no vemos el pecado mal en nuestra sociedad, en nuestra época, porque hemos dejado de creer en el infierno. Hemos dejado de creer que hay realmente una consecuencia final. Puedes encontrar gente que para nada se identifica como cristiano, nunca va a la iglesia, no ha leído nunca la Biblia y dice, sí, yo sé que todos somos pecadores, pero Dios nos va a perdonar a todos. Yo lo he escuchado muchas veces. Es una sociedad que no distingue entre la iglesia y el mundo pecador. No, la seguridad de salvación es para la iglesia, el pueblo del nuevo pacto. Pero el mundo entero está bajo pecado. La conclusión es que el ser humano está atrapado bajo las tenebrosas manos del pecado. Y por lo tanto no puede hacer el bien ni quiere hacer el bien para vivir para la gloria de Dios y obedecer su ley. Ahora, Pablo ha puesto la denuncia, versículo 9, y ahora nos presenta, versículo 10 al 18, las evidencias. ¿Qué hace Pablo en esos siguientes versículos que están ahí en tu Biblia?
él empieza a listar una serie de citas bíblicas del Antiguo Testamento, comprobando y demostrando que las Escrituras dan esta denuncia, que no es su opinión personal. Gentiles como judíos están perdidos, atrapados bajo el poder del pecado. Primera evidencia, vemos ahí versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Versículo 10 al 12. Versículo 10 al 12. No hay justo ni aun uno. Pablo está diciendo, no hay excepciones, ni Buda, ni Mahoma, ni los ateos, ni los judíos, ni los filósofos, ni los filántropos, ni los religiosos son realmente justos, porque no cumplen la santa ley de Dios, ni pueden hacerlo. Todos están condenados. No hay justo ni aún uno. Y es importante que tú entiendas esto, para que tú entiendas lo que está diciendo Pablo. La ley de Dios. Si tú no entiendes eso, si tú no entiendes que el pecado es quebrantar la ley de Dios, no vas a entender por qué es que todos somos pecadores. Déjame ilustrarte cómo es tu vida en tu mejor día, en el día más santo que tú has vivido, un domingo. Tú te levantas y dices, ¿sabes qué? Ya no quiero levantarme. Ya estás comenzando a quebrantar la ley de Dios, por cierto, que condena la ociosidad y la pereza, pero te levantas. La interacción que tienes con tu familia, ya sea que tengas roommate, si eres soltero, o ya sea que tengas amistades, o ya sea que tengas a tu esposa y tus hijos, o peor aún, ya sea que no estás casado y estás viviendo con alguien, quebrantado la ley del Señor. No han pasado 2 minutos, hermano. ¿Qué pasó? Ese es tu mejor día de santidad. Comienzas a usar tu teléfono y de repente viste cosas que no debías ver en Instagram. Han pasado 5 minutos. Has quebrantado la santa ley de Dios. Puedo ir minuto a minuto, pero se hace tarde en la iglesia. Así que mientras te estás arreglando, se te acaba la paciencia y empiezas a tratar mal y enojarte con tu familia. Jesucristo mismo dijo que el que le llame idiota a una persona está condenado al juicio eterno. Y dijo que el que se enoje con su hermano es un asesino. Luego te vas en el carro, pero vas tarde. Y ahí dice un límite de velocidad, 45 millas por hora. Y vas a 50. Y la ley dice que debes obedecer a los gobiernos, a la ley del gobierno. Y te acuerdas, tú no has obedecido la ley del gobierno. Quizá, incluso, todos los días has quebrantado la ley del gobierno. Quizá estás yendo a corte que te recuerda que has quebrantado la ley del gobierno. Y quizá vas al trabajo con documentos que te recuerdan que estás quebrantando la ley del gobierno. Y después llegas a la iglesia y hay la oración y no oras con santidad. Y cantas y te distraes y no ofreces a Dios la adoración que Él merece. Hermanos, no hemos llegado ni siquiera a la mitad del día. ¿Cuántas veces has quebrantado la santa ley de Dios en tu día más santo, en tu mejor día, en el día que más te sientes que lo hiciste bien? No entendemos la Biblia porque no entendemos la ley pura, buena
justa y santa que quebrantamos cada minuto. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. El énfasis de entender está de entender a Dios, de conocer a Dios. En vez resisten la verdad, dijo Pablo en el capítulo 1, y se entregan a la idolatría, ya sea de sí mismos, de otras cosas o de ídolos de madera. No hay quien busque a Dios. Ninguno de nosotros podemos decir que nosotros buscamos a Dios. La Biblia dice que no, que aparte de la gracia de Dios, nosotros odiaríamos a Dios. Nadie busca al verdadero Dios, más bien Dios nos busca a nosotros. Versículo 12, todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Quiere decir, hermanos, que el pastor ha sido expuesto. Ni siquiera uno. Bueno, pero el pastor por lo menos no es pecador. El pastor por lo menos no falla. No hay ni siquiera uno entre nosotros que no sea pecador, culpable. Todo esto es una forma abreviada de Pablo de citar el versículo de Salmo 14 del 1 al 3, que dice: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Todos se han corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguien que entienda, alguien que busque a Dios, pero todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, dice el Salmo 14. Ahora, ¿por qué ese salmo comienza con ese versículo? El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Está hablando de incrédulos, está hablando de personas que rechazan a Dios, ateos incluso. Oh, pero me gusta el comentarista bíblico Derek Kidner, que dice: el punto de estos versículos es que el hombre necio y arrogante del versículo 1 no es más que un ejemplo a un extremo de la humanidad en general. Oh, es la humanidad así de perdida, así de rebelde contra Dios, que se opone a Dios y tiene todas estas características. Y nos preguntamos, ¿se podrá encontrar a alguien diferente? El salmista, diferente al hombre necio que dice, no hay Dios. El salmista dice, no, todos se han corrompido. Ahora que Pablo ha demostrado la condenación de todos nosotros, él prosigue a dar dos evidencias más. Primero, sobre nuestra forma de hablar. Mira versículos 13 y 14. Sepulcro abierto es su garganta, engaña de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura. Esos son tres salmos que Pablo está citando: Salmo 5:9, Salmo 143 y Salmo 10:7. Y nos recuerda que nuestra forma de hablar dice mucho de nosotros. Cómo tú hablas en secreto, cómo tú hablas en el trabajo, cómo tú hablas en tu escuela, cómo tú hablas en los grupos que tienes. Cómo tú hablas con las personas de más confianza. Porque Jesús dijo, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Entonces nuestro vocabulario y nuestra forma de hablar revela realmente nuestro corazón. Esa es la segunda evidencia que Pablo pone, nuestra forma de hablar. Sigue para la tercera, 15 al 17, la violencia que hay entre nosotros, cómo nos tratamos unos a otros. Dice, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria en sus caminos, y la senda de paz no hay condenación. No han conocido, perdón. Pablo está citando Isaías 59, 7 al 8, que dice, sus pies corren al mal, se apresuran a derramar sangre inocente, sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y destrucción hay en sus caminos. Camino de paz no conocen y no hay justicia en sus senderos. Han torcido a su favor las sendas, cualquiera que ande en ellos no conoce la paz. Esa es la única cita bíblica de Pablo en toda esta colección que pone, que se trata específicamente del pecado de Israel.
Isaías está profetizando en contra de Israel y no de la humanidad en general. Dice cómo Israel se trata unos con otros y cómo sus pensamientos están llenos de pecado. Entonces Pablo, con esta cita, termina su tercera evidencia demostrando que las escrituras condenan tanto al judío como al gentil, tanto a los paganos como al pueblo de Dios, sin excepciones. Y por eso termina con una sentencia final para todos. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Ese es finalmente el corazón y la raíz del pecado y de tu pecado y de mi pecado. Es que todos fallamos en temor y reverencia a Dios. Esa es la humanidad bajo el poder del pecado. Se aleja de Dios y por eso se comportan como bestias pecaminosas unos con otros. Y así él concluye. Vamos a la tercera parte, por así decirlo, del texto, la conclusión. Versículo 19 al 20. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley. Es decir, eso significa lo que dice el Antiguo Testamento, ahí usa la palabra ley como Antiguo Testamento, lo que dice el Antiguo Testamento lo dice a los judíos, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque sabemos, y todos los judíos sabían, que los paganos están condenados. Pero lo que dice Isaías y lo que dicen estos versículos se aplica a Israel y por lo tanto se completa la condenación del mundo entero. Y todos son responsables ante Dios. Pablo entonces presenta este callejón sin salida, denuncia a todos. ¿Para qué? Dice en tu Biblia, versículo 19, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Como pecadores orgullosos, siempre vamos a tener una excusa que presentar. Estaba muy cansado. Estaba muy estresado. Me sentía triste. Estaba ansioso. No me di cuenta. Y Pablo ha ido por todo esto para decir, después de todas estas evidencias, ¿es suficiente para callarte? ¿Para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios? Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley es preciosa para el justo. Es sabiduría para los que caminan en rectitud. Pero la santa ley no ofrece justificación para los transgresores. La ley no puede salvar al pecador. Solo puede condenarlo y exponer la necesidad que tiene de ser rescatado. Ahora, antes de pasar al final, yo quería tener un punto número 2 aquí, breve, rápido, en el que yo quiero animarte después de haber leído ese texto, leído la denuncia. Yo quiero que te detengas un momento, tengas un poco de paciencia y procesemos esta denuncia. Vamos a procesar este veredicto. Pablo entonces está acusando a todos y yo podría resumirlo en esas 3 palabras. Todo el texto que leímos. Pablo está diciendo, ¿cuál es el veredicto? ¿Qué es lo que Pablo está denunciando? Está diciendo que somos culpables, corrompidos y desahuciados. Culpables, corrompidos y desahuciados. Culpables ante Dios
Ese es nuestro problema legal, externo. Como si tuvieras un problema de estatus migratorio con migración, hay un problema fuera de ti, con la ley. Ese es nuestro estatus que dice culpable. Es un problema legal con Dios, con la santa ley de Dios que hemos quebrantado y que nos muestra culpables, nos halla transgresores. Todos compartimos el mismo estatus legal. Todos somos pecadores. En nuestras cortes humanas, muchas veces se presenta una conversación entre el abogado y el criminal en el que dice, ¿sabes qué? Te aconsejo que te declares culpable. ¿Por qué? Porque declararse culpable trae ciertos beneficios. A veces te quitan años de sentencia, quizá el pago de la multa es menor. Yo creo que Pablo es precisamente lo que busca hacer, ayudarnos a convencernos de que no hay forma de seguir declarándonos inocentes. El caso ya está perdido. Todos los videos están ahí, el ADN, las huellas digitales, los testigos. Está completo. Eres culpable. Declárate culpable. Ese es el mensaje que tenemos para el mundo, por cierto. Y es imposible que un pecador reconozca eso. Por eso el Espíritu Santo viene a convencer de pecado, justicia y juicio. Y si no fuera por el Espíritu Santo, nadie se arrepentiría. Nadie se declararía culpable. Pero tú, hermano, tú, visitante, amigo, declárate culpable. Apartado del Evangelio, sin considerar la gracia de Dios y el Evangelio en tu vida, eres culpable. ¿Te has declarado culpable? ¿Te has rendido y reconocido tu culpa? Aún si eres cristiano, reconoces que aparte de Cristo eres culpable ante Dios cada día, condenado sin Cristo, cada día, cada minuto que rompes la ley de Dios. Pero no solo dice que somos culpables, somos corrompidos, culpables, corrompidos, desahuciados. ¿Por qué corrompidos? Porque fíjate cómo Pablo penetra hasta quiénes somos. No es solo un estatus legal. Hay gente muy buena que puede tener problemas legales. Pero Pablo dice, va más allá de un problema legal. Eres culpable, pero también eres malo. Eres corrompido, corrompido en todo tu ser. Ese es un problema interno, no externo. Todos compartimos la misma condición espiritual. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestras intenciones, todas están manchadas de pecado. Hermanos, yo quiero compartirle algo que ha pasado muchas veces en mis años como pastor, mis pocos años como pastor, y es encontrar personas, sobre todo hombres, varias veces hombres que quizá han visitado la iglesia y están en un momento de crisis. Varias veces por diferentes razones, crisis en el que han hecho cosas tan malas que han destruido completamente sus matrimonios, destruido su familia, nadie les quiere hablar y no saben qué va a pasar con su vida. Todo se ha destruido. Y en ese momento vienen y dicen, yo soy culpable, yo estoy corrompido. Y yo les digo, hermano, ojalá que lo que digas sea algo que sigues creyendo toda tu vida. Pero temo que muchas personas, solo en los momentos de crisis que revelan su maldad y su corrupción, es que declaran su culpa. Pero van a pasar semanas y van a pasar meses y lo que tú acabas de decir se te va a olvidar y vas a decir, yo no soy tan malo, yo soy mejor que eso. Yo trato de poner este ejemplo que yo creo que es muy bueno e importante para ti. Y es el ejemplo de un
espejo mágico. Tú puedes verte en un espejo y decir, yo puedo arreglarme, yo puedo verme bien. Puedo peinarme, quizá maquillarte si eres mujer. Pero de repente aquí tengo este espejo mágico que solo te va a mostrar quién eres espiritualmente. En este espejo vas a ver quién eres espiritualmente. Y no solo tú, puedes ver a cualquier persona y verla espiritualmente. Y esa chica hermosa que te encanta, puedes ver cómo es espiritualmente y quedar espantado y horrorizado. Y puedes verte a ti mismo y decir, ¿ese soy yo? Y decir a esa persona en crisis que está confesando todos sus pecados, ahora tú estás viendo el espejo. Pero siempre fuiste esto. No es que lo que hiciste te hizo pecador. No es que lo que hiciste te hizo malo. Es que siempre has sido malo. Todos nosotros siempre hemos sido monstruos de iniquidad que no vemos nuestra condición espiritual. Algunos momentos nos ayudan a ponernos en conexión con nuestra realidad y vemos a través del espejo mágico realmente quiénes somos. Pero por algo se le llama a la humanidad caída. Y por algo nos llaman la Biblia muertos en nuestros delitos y pecados, enemigos de Dios. Culpables, corrompidos, desahuciados. Esa es una triste situación que Pablo presenta. Estamos condenados. Y aquí yo quiero que te enfoques en el infierno, que hemos olvidado, por supuesto. Es pronto el juicio de Dios que se va acercando. El infierno eterno, infinito, tenebroso y doloroso nos espera a la humanidad. Pronto, hoy en día, personas están yendo a un infierno eterno, desahuciados. ¿Qué significa desahuciados? Sin una esperanza. Son como, recuerdo haber tenido esta imagen en mi imaginación mientras leía un libro años y años atrás, de personas encadenadas, siendo arrastradas. Esa es la humanidad de todos nosotros sin Cristo, encadenadas, siendo arrastradas a un abismo. Una por una están cayendo y han estado cayendo por toda la historia de la humanidad desde que Adán y Eva pecaron. Y ahí estabas tú, siendo arrastrado al abismo y diciendo, pronto se acerca, desahuciado. No hay forma de que salgas de ahí. Recuerdo en la universidad en Venezuela hace 12 años. Yo estaba tratando de evangelizar a mis compañeros. Yo estudiaba filosofía, así que todo el mundo era incrédulo. Y yo estaba tratando de evangelizar, compartir el evangelio, hablar de Cristo, hablar de la palabra. Y me dolía en mi corazón que la universidad es un lugar tan distinto a la vida fuera de la universidad. La universidad está llena de gente, la misma gente todo el tiempo a tu alrededor. Es una multitud que te rodea siempre. Y te recuerda, toda esta gente está perdida. Y yo debo evangelizar. ¿Por dónde empiezo? Y le pedí a Dios en oración esto: Señor, no tengo la valentía. Ayúdame a sentir en carne propia, a sentir en mi corazón, tener sensibilidad a la realidad de que estas personas que estoy viendo alrededor de mí, multitudes, están siendo arrastrados al infierno. Y Dios me lo concedió. Y yo no voy a olvidar ese día. Fui a comer con mis amigos ese día y estábamos en el comedor y me decían, ¿qué te pasa? No eran creyentes ellos. Y yo no podía ni hablar. Estaba quebrantado, conmocionado, pensando, ¿será que me levanto aquí en la mesa del comedor y empiezo
a predicar? ¿Qué hago? Pero hermanos, ¿por qué les cuento eso? Porque yo quiero que entiendan y se encuentren de verdad personalmente con el texto que estamos viendo, con la realidad que se está diciendo. Los seres humanos son culpables, corrompidos y desahuciados y van al infierno. Y si no sentimos eso en carne propia, jamás vamos a entender lo que dice Dios en la Biblia. ¿Cómo debemos reaccionar entonces para terminar? ¿Cómo debemos reaccionar a esas terribles noticias? Tenemos que seguir leyendo nuestras Biblias. Mira el siguiente versículo, versículo 21. Y te encuentras con una pequeña palabra. Pero. Esa palabra marca un cambio de dirección. Pablo ha estado llevándonos hacia la condenación. Somos culpables, corrompidos, desahuciados. Y ahora este pero hace un cambio de dirección. Nos lleva ahora por fin a la única esperanza que tenemos. Yo quiero que celebremos la esperanza de un veredicto distinto al que teníamos. 21, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley. Esa primera frase comienza con una de las mejores noticias. Hay una forma de ser salvo que no requiere la ley, que no requiere obedecer la ley. ¿Y por qué eso es bueno? Porque ya te expliqué qué es la ley y ya te expliqué cuántas veces la rompes cada segundo. Pero hay una esperanza fuera de la ley, aparte de la ley. La ley es buena, santa, nos condena con su justicia pura e inflexible, porque nosotros somos malos, no ella. Pero si la salvación fuera por la ley, nadie sería salvo. Pero Pablo anuncia que existe una solución aparte de la ley, sin consideración a la ley, sin que exija que cumplamos la ley, independiente de la obediencia a la ley. ¿Cuál es la solución? Dice ahí nuestro texto: la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Y yo sé que esto no es muy claro, que es la justicia de Dios. Vamos a estar semana tras semana hablando de esa solución. Gloria a Dios. La justicia de Dios es Dios mismo como nuestra justicia. Es la justicia de Cristo imputada a nosotros, dada como un regalo a nosotros. Y que podamos cantar como el poema de Robert Murray McChain: Dios es mi justicia, Cristo es mi justicia. Esa es la justicia de Dios. Pablo prosigue a aclarar cómo se obtiene esa justicia. Versículo 22. Esta justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Esa es la noticia que tú estás esperando si no eres cristiano el día de hoy. Y si eres cristiano, es la que debes proclamar: que están perdidos todos, que son culpables, corrompidos y desahuciados. Pero si te arrepientes y crees hoy, y crees en Jesús, y crees en el Salvador, serás salvo. Aparte de la ley, aparte de la obediencia de la ley, gratuitamente te abrazas a tu Salvador y tienes un Salvador hoy. Porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. Este famoso versículo, por cierto, significa: todos pecaron. Por cierto, es un verso en presente continuo. Todos estamos pecando. Continuamos pecando y no alcanzamos la gloria de Dios. Es decir, no alcanzamos el cielo, no alcanzamos el destino que Dios tiene para la humanidad. Es un texto complejo de entender, pero los mejores comentaristas lo explican así: nadie, ni judío ni gentil, alcanza el cielo
porque nadie vive sin pecado. Pero si crees, puedes obtener la justicia perfecta de Cristo a tu favor. Entonces, ¿qué dice Pablo? Que nosotros, gentiles, y también ellos, judíos, y todo ser humano, ha sido expuesto como culpable, corrompido y desahuciado. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. A los culpables nos ha dado a Cristo y nos ha revestido con su justicia. Como una vestimenta de gloria y esplendor, brillamos revestidos con la justicia perfecta de Dios. Como un mar que purifica, fuimos sumergidos en la sangre de Cristo. Y los condenados celebramos, ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Nuestras culpas han sido echadas al mar del olvido y somos limpios, justos, salvos. ¿Culpables? No. Justos. Corrompidos, a los corrompidos nos ha dicho, sé limpio, como le dijo al paralítico, y nos ha dado un nuevo corazón prometido en el nuevo pacto, donde escribiría su ley sobre nosotros, y nos ha dado su Espíritu Santo que nos hace vivir en santidad. Y a los desahuciados nos ha hecho nacer a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo entre los muertos. 1 de Pedro 1:3. Cristo es nuestra justicia, ya no hay más culpa. Cristo es nuestra limpieza, ya no hay más corrupción. Cristo es nuestra esperanza viva. Si no has rendido tu vida a Cristo completamente, ¿qué esperas para dejar todo atrás y volverte un discípulo de Cristo hoy mismo? Aquí estamos para ser tu familia de ahora en adelante y caminar juntos, conociendo y siguiendo a Jesús. Arrepiéntete hoy de tus pecados, cree en el Señor Jesucristo y bautízate. No te detengas ni un minuto. Hoy es el día de salvación. ¿Por qué irás al infierno habiendo recibido tan clara advertencia e invitación? Y si tú eres cristiano, deja que este pasaje te impulse a predicar el evangelio con valentía y no seas como el profesor de Harvard que quería echar a la borda el mensaje de culpa y condenación. Déjate usar por el Espíritu Santo para llevar el mensaje de pecado, justicia y juicio a un mundo condenado y corrompido y desahuciado, para que ellos entiendan su necesidad de Cristo y acudan a Él para salvación hoy. Vamos a orar, hermanos, y vamos a tomar la cena del Señor, celebrando la crucifixión de Cristo. Señor, te pido en el nombre de Jesús, sé con nosotros mientras celebramos tu salvación, tu crucifixión, tu muerte en la cruz por nosotros, Señor.